Soy trailero, pero antes que eso, soy esposo, soy creyente y trato de ser un hombre correcto. Esta historia me pasó hace poco y todavía no sé cómo contarla sin que me tiemble la voz. Si tú también crees que la fe nos cuida en la carretera y que a veces las decisiones pequeñas dicen mucho de lo que uno lleva por dentro, déjame un like y cuéntame desde dónde estás escuchando. Si alguna vez viviste algo que te dejó marcado, escríbelo aquí abajo. Este canal es nuestro lugar para hablar con el corazón. A todos los hermanos del volante, los abrazo fuerte. Escucha esto. Me llamo Rubén, tengo 48 años y llevo casi media vida detrás de un volante. No soy perfecto, pero siempre he sido un hombre fiel a mi trabajo y a mi esposa, que me espera en casa con una paciencia que no merezco. Aquel día no era uno cualquiera. Mi patrón me llamó de urgencia. Mi compadre Marcelo, que iba a hacer una entrega especial a León, había tenido un accidente leve. Era una carga importante. Equipos médicos, sellados, con rastreo satelital, directo a un hospital nuevo, y no podía fallar. Me lo dijeron claro. Confío en ti, Rubén. No hay margen de error. Así que salí desde Monterrey con el tanque lleno, la mente enfocada y el alma en paz. Esa entrega podía cambiar mi historia con la empresa. Podía significar algo mejor para mí y para mi familia. Pero mientras cruzaba el tramo entre Saltillo y San Luis, con el calor pegando fuerte en el parabrisas y el radio sonando bajito, sentí algo raro. No sabría explicarlo, y fue entonces que la vi, parada sola, justo al lado de una parada vieja y abandonada. Una joven, ropa ajustada, mochila tirada, y una mirada que no pedía, rogaba. Frené. No lo pensé mucho, pero mi mano se fue sola a las intermitentes. Me quedé mirando por el retrovisor, como si buscara una excusa para seguir de largo. Y lo juro, pensé en mi esposa. Pensé en su confianza, en su forma de mirarme cuando salgo de casa. Pensé en lo que esa decisión podía significar, incluso si era solo por ayudar. Y entonces, en voz baja, como un suspiro que sale con miedo, dije: Virgencita de Guadalupe, si esta joven necesita ayuda de verdad, quédate con nosotros. Pero si esto es una trampa, protégeme, no me dejes fallar. Y fue ahí, con ese nudo en la garganta, que mi pie soltó el freno. Ella se acercó con paso firme, sin dudar. No me preguntó si podía subir. Solo abrió la puerta del copiloto y se sentó como si el lugar fuera suyo. Gracias, dijo, sin mirarme. Yo apenas asentí. Tenía las manos sudadas sobre el volante, como si acabara de cometer un error. Me dijo que se llamaba Sofía, que venía viajando sola. Su voz era suave, clara, y aunque era bonita, no se notaba coqueta. No sonrió, no buscó conversación, solo miraba el camino. Y de vez en cuando mi tablero, mis botones, como si conociera la cabina mejor que yo. No quise parecer desconfiado, pero empecé a hacerle preguntas sencillas. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Tenía familia esperándola? Respondía corto, sin nervios, pero sin abrirse tampoco. Decía que estaba viajando por el norte, que había perdido un autobús y que solo quería bajarse en una intersección unos kilómetros adelante. Pero algo en ella no cerraba. No era miedo, era otra cosa. Esa tranquilidad suya no coincidía con el polvo en sus piernas, ni con el sudor pegado en su frente. Y había algo más. No paraba de mirar el GPS, ni el mío ni el del celular. Lo hacía como quien memoriza algo. Yo seguía con el corazón dividido. Por un lado, me decía que quizás estaba exagerando, que era una muchacha sola, vulnerable, y que Dios me había puesto ahí para ayudarla. Pero por otro, cada minuto me pesaba más en el pecho. Era como si el aire se pusiera denso dentro de la cabina. No me hablaba mucho, pero cuando lo hacía, usaba mi nombre. Rubén, ¿no cree que este tramo está muy solo?, dijo de la nada. Yo me quedé helado. Jamás se lo había dicho. Ni un papel, ni un uniforme, ni el camión tenía mi nombre visible.
Y ahí fue cuando algo dentro de mí se encogió. Me hice el tonto. Le dije que sí, que esa zona era medio vacía, pero que pronto íbamos a cruzar un retén y que todo estaba tranquilo. Por dentro, mi mente ya estaba a mil. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era realmente? Me fijé de nuevo en su mochila, pequeña, casi vacía. No llevaba celular a la vista, ni audífonos, ni nada que diera pista de que venía viajando de verdad. En ese momento, no lo niego, pensé en mi mujer otra vez. Pensé en lo que ella habría hecho y me agarré fuerte del rosario que cuelga del espejo. No le recé, no pedí, solo lo apreté, como si necesitara sentir algo que me confirmara que no estaba solo. Fue entonces que ella giró el cuerpo hacia mí, tranquila, como si estuviera en una sala de espera. Sacó un sobre blanco del interior de su blusa, lo puso sobre el tablero. No lo abrió, solo lo dejó ahí. Y con la misma calma con la que uno ofrece un café, me dijo: ahí dentro hay más de lo que ganas en 3 meses. Solo tienes que detener el camión por unos minutos, apagar el rastreador y reportar que te asaltaron. Me quedé mudo, no por la propuesta, sino por cómo lo dijo. Como si ya supiera cuál iba a ser mi respuesta. Como si ya lo hubiera hecho antes con otros. Sentí un zumbido en los oídos, como si el motor se hubiera callado de golpe. Miré el sobre, después la miré a ella. No sonreía, no tenía apuro. Me explicó que no era un robo real, que la carga iba a estar segura y que el seguro cubriría todo, que ya se había hecho así otras veces, que todo estaba planeado. Es limpio, Rubén, nadie sale perdiendo, me dijo, como quien vende una oferta de feria. Pero no era solo dinero, era mi nombre, era mi esposa, era lo que había construido con años de cansancio y noches durmiendo en la cabina. Era mi palabra. Pensé en todo lo que podríamos pagar con ese dinero. Las cuentas, el préstamo del refri que se nos había roto, un descanso digno para mi mujer. Pensé en el hijo que nunca tuvimos, en los sobrinos que a veces nos piden ayuda. Pensé en cómo sería volver a casa sabiendo que no le faltaría nada. Pero también pensé en la cara de mi patrón, en Marcelo, en los compañeros que confiaban en mí, y sentí vergüenza, vergüenza de estar dudando. Tragué saliva y tomé aire, fuerte, como si fuera a empujar un cerro desde adentro. La miré directo a los ojos, no con rabia ni con miedo, con tristeza, y le dije: no, señorita, yo no fui criado para esto. Ella no se inmutó, solo retiró el sobre, lo guardó de nuevo y asintió. Está bien, Rubén. Era solo una opción, dijo como si nada. Pero yo ya no podía seguir igual. Sentía el sudor bajándome por la espalda. Las manos temblaban un poco en el volante. Apreté los labios y le pedí que bajara en la próxima parada. No lo tome a mal, pero tengo que seguir solo, dije casi susurrando. Ella aceptó, sin enojo, sin escena. Bajó, cerró la puerta y desapareció entre el polvo del camino. Seguí manejando, pero ya no era el mismo. El corazón me latía como si hubiera corrido un maratón. No puse música, no llamé a nadie, solo manejé con ese silencio denso que se cuela entre los ruidos del motor. No sabía si había hecho lo correcto o si había dejado pasar una oportunidad que nunca volvería. Pero algo dentro de mí me repetía que había actuado con dignidad. Esa palabra, dignidad, me sonaba a viejo, a historia de abuelo. Pero en ese momento fue lo único que me mantuvo firme. La Virgen, allá arriba en el tablero, parecía mirarme con más fuerza que nunca. Cuando llegué a León, 2 días después, entregué la carga como estaba estipulado, sin un rasguño, sin un minuto de retraso. Me sentí aliviado, aunque todavía llevaba esa escena clavada en la nuca. Pensé que ahí terminaba todo. Pero al volver a la base central de la empresa, me pidieron que pasara a la oficina del director. Nunca me habían llamado ahí. Lo primero que pensé fue que algo había salido mal. Respiré hondo, me acomodé la gorra y entré con el corazón encogido. Y ahí estaba ella, Sofía.
sentada, pero diferente. Vestida formal sería, con una carpeta en la mano, como si nunca hubiera pisado esa carretera. El dueño de la empresa se levantó, me estrechó la mano y dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Rubén, gracias por ser quien eres cuando nadie te está mirando. Me explicaron todo, que la empresa venía investigando fraudes internos, que habían perdido millones en entregas alteradas, que habían diseñado una serie de pruebas encubiertas con personal de auditoría para identificar a quién podían confiar cargos mayores, que Sofía era parte del equipo y que yo, sin saberlo, había pasado esa prueba. No por lo que dije, sino por lo que no acepté. No supe qué decir. Me quedé parado, con la gorra en la mano, como un niño al que regañan sin entender por qué. El jefe siguió hablando que me iban a ofrecer un puesto nuevo como coordinador regional de logística, que eso significaba más salario, más estabilidad y menos tiempo lejos de casa. Pero lo que más me conmovió fue cuando dijo: queremos gente con principios, no solo con experiencia. En ese momento no pensé en el dinero, pensé en mi esposa, en cómo me miraría cuando le contara, en lo que significa no traicionar, ni al volante, ni al corazón. Salí de esa oficina con las piernas temblando, no por nervios, sino por una mezcla extraña de alivio, orgullo y humildad. Mientras bajaba las escaleras, vi el reflejo de la Virgen en una de las ventanas de vidrio. No sé si era el sol o solo mi mente jugando, pero juro que sentí que me decía: gracias por no vender tu alma, hijo. A veces uno cree que nadie ve lo que hace en silencio, pero sí hay ojos que ven. Y no hablo solo de cámaras, ni de jefes. Hablo de Dios, del que te cuida cuando ni tú sabes de qué. Esa noche, al volver a casa, no dije nada al principio. Me senté con mi esposa en la mesa. Comimos en silencio. Y cuando terminé el último trago de café, le tomé la mano y le conté todo. No los detalles fríos, sino lo que sentí. El miedo, la duda, la tentación. Ella no dijo nada. Solo apretó mis dedos y me miró con esos ojos que siempre me devuelven al centro. Sabía que ibas a hacer lo correcto, me dijo. Y entonces lloré. Lloré como no lo hacía desde que falleció mi madre. No de tristeza, de alivio, porque entendí que, incluso cuando uno duda, la fe puede sostenernos. Después de eso, algo cambió en mí. No me volví perfecto. Sigo teniendo días duros, semáforos eternos, dolores en la espalda y preocupaciones que no caben en el bolsillo. Pero ahora manejo distinto. Manejo sabiendo que lo que uno hace cuando nadie mira deja marcas eternas. A veces ayudar no es parar en la carretera. A veces ayudar es no dejarse caer, no venderse, no traicionar lo que uno cree, aunque nadie te aplauda por eso. Porque al final, el único que tiene que dormir en tu cama eres tú. Y el que tiene que responder cuando llegue la hora, también. Volví a ver a Sofía una vez más, meses después, durante una reunión de logística. Me saludó con respeto, como si nunca hubiéramos compartido aquella cabina. Pero sus ojos dijeron todo. Había gratitud en su mirada, quizás también admiración o simplemente paz. No hablamos del tema. No hacía falta. Algunos momentos en la vida no necesitan repetirse ni explicarse. Se guardan, se entienden con el alma. Y ese, para mí, fue uno de ellos. Porque hay encuentros que Dios pone en el camino solo para ver si uno sigue siendo quien dice que es. Hoy, cada vez que paso por ese tramo cerca de Saltillo, bajo un poco la velocidad. No porque espere volver a verla, sino porque fue ahí donde entendí algo que ni los años al volante me habían enseñado, que hay decisiones que nadie va a aplaudir, que nadie va a enterarse, pero que pesan más que una tonelada en el corazón. Y que decir no, cuando nadie te obliga a decir sí, también es una forma de rezar, de agradecer, de honrar la vida que uno ha tratado de llevar, con sus caídas y todo.
A veces me preguntan si alguna vez pensé en aceptar. Claro que sí, sería hipócrita decir que no. La vida no siempre te da opciones fáciles, y cuando uno ve la cuenta del gas, los zapatos rotos, la nevera vacía, claro que duda, pero hay algo que pesa más que el dinero, la mirada de quien confía en ti. Esa mirada no se compra, no se borra, no se cambia por billetes, y si pierdes eso, aunque te llenes los bolsillos, te vacías por dentro. Yo estuve cerca, pero gracias a Dios y a esa fuerza que uno no entiende, no crucé esa línea. Con los años, uno aprende que no siempre se trata de avanzar, a veces se trata de detenerse, de escuchar el silencio, de reconocer cuándo es Dios el que está hablando a través de un gesto, una persona, una prueba. Y ese día entendí que la fe no siempre grita, a veces susurra, a veces se disfraza de duda, de miedo, de sobreblanco, y si uno no está atento, se lo pierde. Pero si uno escucha, si uno siente con el alma abierta, entonces sabe cuándo debe decir no, aunque duela, aunque nadie lo sepa. No conté esta historia para parecer mejor que nadie. La cuento porque todavía me duele haber dudado, porque soy humano, porque me canso y porque a veces siento que la carretera me aleja de mí mismo. Pero ese día, algo me trajo de vuelta. No fue el dinero, ni el ascenso, ni el aplauso. Fue esa sensación de que por una vez hice lo que debía, sin saber que alguien estaba mirando. Y eso, hermanos, vale más que cualquier bono o aumento. Porque en esta vida tan larga y tan sola, pocas veces uno siente que hizo lo correcto sin tener que justificarlo. Hoy sigo manejando, con más responsabilidad, sí, pero también con más humildad, porque aprendí que las verdaderas pruebas no vienen con luces ni con advertencias, vienen suaves, disfrazadas, en forma de oportunidad. Y solo quien tiene el alma despierta las reconoce. Por eso cada vez que subo al camión, antes de arrancar, miro a la Virgencita en el tablero y le digo bajito, dame ojos limpios para ver más allá de lo que parece. Y hasta ahora, gracias a ella, sigo viendo claro. Hay días en que me despierto recordando su rostro, no por lo que propuso, sino por lo que representó. Una prueba, un espejo, un susurro de Dios disfrazado de tentación. Me pregunto, ¿cuántos compañeros habrán caído? ¿Cuántos habrán aceptado pensando que hacían lo correcto por su familia? No los juzgo. Cada quien carga su cruz como puede. Pero yo agradezco haber tenido fuerzas para decir no, porque no fue fácil, porque duele tener que rechazar algo que parece solución, pero que por dentro te parte. Y si te soy sincero, cada vez que cuento esto, me tiemblan un poco las manos. No por miedo, sino por respeto. Respeto a la vida, a la fe, a mi mujer y a esta profesión que a veces nos exige más de lo que podemos dar. Pero también nos regala momentos en los que uno se reconoce, en los que uno dice, sí, soy con errores pero de pie. Y ese día, en ese tramo caliente y vacío, fui yo, ni más ni menos. Desde entonces, cada curva, cada semáforo y cada parada tiene otro peso. No conduzco por rutina, conduzco con propósito, porque entendí que esta vida en la carretera no se trata solo de llegar, se trata de cómo llegamos, de lo que dejamos en el camino, y de a quién decidimos no traicionar, incluso cuando nadie nos está mirando. Ese día nadie me vio, pero Dios sí, y eso, para mí, fue suficiente. Termino este relato no como un ejemplo, sino como un hermano más en la ruta. Si tú alguna vez estuviste frente a una decisión difícil, si sentiste ese nudo que te aprieta desde adentro, sabes de lo que hablo. Y si aún no pasaste por eso, prepárate, porque la vida prueba a los que ama, y a veces lo hace en silencio. Si alguna vez viviste algo parecido, o crees que estas cosas pasan por alguna razón, deja tu comentario aquí abajo. Este canal está recién empezando,
y cada historia que compartimos es un pedazo de lo que somos en la carretera. Si puedes, deja un like, suscríbete y comparte este video con alguien en quien confíes. Gracias por escuchar hasta el final, de corazón.